Bien, mis hermanos, pues a continuación les voy a compartir un diálogo que tuve con un grupo que me pidió pues un tiempo para poder externar preocupaciones a raíz muy concretamente de las profecías del padre Michel Rodríguez. Cabe mencionar que cuando me mencionaron ciertas cosas que estaban pasando realmente me preocuparon. En algunas personas verdaderamente estaban perdiendo la paz, o sea, estaba complicado, ¿eh? Entonces acepté, lo hicimos por Zoom, por primera vez que uso esto. Yo sé que en la pandemia todo el mundo está usando Zoom, yo es primera vez que lo uso. Y yo no sabía que tenía que poner grabar, como la transmisión la generó una de estas personas. Asumí que ella estaba grabando, pero no, tampoco puso a grabar, entonces no quedó grabado. Menos mal que yo estaba grabando con mi celular, pero solamente se escucha lo que yo digo porque tengo los audífonos. Entonces, sin embargo, les voy a poner todo mi aporte, evidentemente cortado las partes en donde estas personas me preguntaban. Ahorita les doy un poquito una visión de lo que estaban preguntando para que no se me pierdan mucho, pero básicamente pues he cortado todas esas partes, ¿ya? Eh, Primero quise escuchar a las personas y pues me presentaban eso, que han perdido la paz, unos se están preocupando, sobre todo la cuestión de los refugios. Una de las señoras presentó primero como una documentación que un tal Mark este, eh, está transmitiendo los mensajes del el padre Michel Rodríguez, e inclusive me mostró como un gráfico en donde había como un timeline, una línea de tiempo de cómo iba a pasar cada cosa, aquí, 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 aquí y acá. Entonces ya no les respondo ahorita eso, escuchen lo que respondí al respecto, pero quiero ponerle eso porque eso no se escucha, ¿va? Entonces, también una de las personas me mencionó de que una de sus amigas sí ha asistido directamente a alguna charla del padre Michel Rodríguez, y por ahí ella se enteró y empezó a conocer esto también. Una de las señoras también menciona que inclusive ya tienen o tenían el refugio. Me mencionan sobre cenáculos. Ahí yo le hago la connotación de qué tipo de cenáculos yo creo, pero parece que el cenáculo del que se mencionaba ella era un tanto como este estilo refugio. Y pues básicamente eso, ¿va? Creo que lo demás, aunque no escuchen las preguntas, por la razón que acabo de decir, van a poder entender qué me estaban preguntando, ¿va? Entonces, pues he cortado pues todas esas partes de las preguntas y sobre todo la primera parte que fue escucharlas más. Espero que les pueda servir y que Dios les bendiga. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti, que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues miren, dado la invitación que me hicieron, creo que más que propiamente una exposición, puedan ir resolviendo sus dudas sobre la temática, etcétera, y ahí vamos hablando sobre el tema. Entonces, si gustan externar sus dudas o su porqué de esta charla. A ver, si ahorita tienen más preguntas, las pueden sacar, pero voy a dar un primer aporte respecto a esto. A ver, la primera cosa que posiblemente ya la saben, y más si algunos de ustedes ya vieron los videos que yo subí, pero simplemente por aclarar, por mucha credibilidad que tenga eh, alguna persona que esté teniendo revelaciones privadas, o que tenga don de profecía o cosas de esas, por mucha credibilidad, toda revelación privada, se llama así revelación privada, no es esencial a la fe. Es decir, por mucho que tenga credibilidad, inclusive, por mucho que inclusive la iglesia lo respalde oficialmente, que aquí podemos sacar una cosa, o sea, yo sí creo que el padre Michel Rodríguez tiene bastantes elementos de credibilidad en ciertas cosas, pero su propio obispo no ha respaldado estas profecías o estas revelaciones, ¿verdad?
Sé que muchos la siguen transmitiendo diciendo, sí, pero tampoco las ha condenado. Sí, pero es bien importante entender esta parte que es, no las ha aprobado el obispo. Por lo tanto, no son revelaciones aprobadas, ¿no? Entonces, y para esto siempre hay que entender que eso, que la revelación privada, no, por muy cierta que sea, inclusive hasta que el obispo las apruebe y todo, no son materia obligatoria de fe. Es decir, nosotros no estamos obligados a creer en ellas porque nosotros creemos, vamos a decirlo así, forzosamente, solamente en la revelación pública, que es la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y evidentemente a partir de esas dos en el magisterio de la Iglesia, ¿va? Entonces, este elemento para mí es el primero y más esencial, que creo que es el que ha complicado que muchos entren en temor o en miedo, ¿ah? El hecho de estar dándole un peso a una revelación privada, que una revelación privada, por muy cierta que sea y por muy aprobada que esté por la Iglesia, no tiene. Entonces, la primera cosa que yo creo que ayuda a empezar a disipar temores extras o miedos, vamos a decirlo, porque también, es más, voy a hacer un paréntesis también esto para explicar. El temor no necesariamente es malo, inclusive es bueno, porque el temor es prudencial. Siempre pongo el ejemplo, si yo voy caminando por el techo de la casa, por la orillita, me va a generar un temor ¿a qué? Pues a caerme. Y un caerme sería un mal para mí. Por lo tanto, es prudencial, porque al yo sentir temor me va a hacer hacerme un ladito. Entonces, pero el miedo nunca, nunca es prudencial. De hecho, el miedo ni siquiera nunca viene de Dios. El miedo viene siempre del maligno, ¿eh? Porque el miedo lo que hace es paralizar. O sea, el ejemplo que yo pongo es si yo voy a manejar, apenas voy a aprender a manejar, pero tengo miedo a manejar, es que ni siquiera voy a encender el carro, voy a estar todo engarrotado, todo rígido, ¿ah? A la hora de tomar el volante. O sea, el miedo siempre inutiliza, bloquea, petrifica, o sea, no sirve. Y en ese sentido, cuando uno entiende que hay elementos de miedo que yo estoy teniendo, por ahí ya la cosa no viene de Dios. Ojo, evidentemente puede haber cosas que son mensajes de Dios o inclusive cosas de la revelación pública, es decir, de la Sagrada Escritura que me causen miedo. Porque hay cosas que, o sea, si se tratara de cosas fuertes y duras, pues no tenemos que leer al Padre Michel Rodríguez. Basta que leamos varias cosas de la Sagrada Escritura, varias cosas que inclusive se dicen en el Catecismo, que son igual o hasta más duras, ¿va? Y en ese sentido, tenemos que entender que ciertamente hay cosas que nosotros tenemos que entender que no nos van a ser cómodas, ¿va? Siempre, al menos también ayuda que la perspectiva de la vida cristiana, desde siempre se ha visto como una batalla. O sea, el que quiera estar cómodo antes de morirse y siendo a la vez todo lo más posible católico, o sea, todo lo más congruente posible católico, simplemente no hacen match, no puede haber conexión entre una vida cómoda y tranquila y ser verdaderamente cristiano, católico. De hecho, hay un doctor de la iglesia que se llama San Juan de Ávila que tenía una frase que le resume todo perfectamente. Dice, si nuestro Señor regresó al cielo, herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Entonces, el hecho de la batalla que tenemos espiritual y en muchas cosas a veces hasta emocional, espiritual, física inclusive pudiera ser, es una cosa que tendríamos que haber tenido ya desde siempre. ¿Cuál es el problema? Que la evangelización, desafortunadamente, no generalizo, pero mucho de la evangelización y sobre todo en nuestro ambiente hispano, se ha reducido a predicar una evangelización de palmaditas en la espalda, de sanación, de liberación, de todo está bien y todo esto, lo importante es que Dios te ama y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, los extremos por lo general generan otros extremos y ese es el problema, que ahora por las situaciones que estamos pasando, pues evidentemente sale a relucir el otro extremo, que es
pues casi, pues tienes un pie en el infierno, ¿no? O sea, o casi ya te va a caer, como menciona la hermana, el fuego a tu casa y todo ese tipo de cosas. Porque cuando uno se ha movido en un extremo es muy fácil pasarse al otro, ¿no? Entonces, desafortunadamente, cuando en la evangelización solamente se ha reducido, y digo solamente porque entiendo que una persona que no ha tenido una experiencia con Dios, o inclusive que viene de una experiencia bastante oscura y todo eso, sea precisamente el camino de su conversión, el enterarse de que Dios es misericordioso, que Dios lo perdona, de que Dios le va a ayudar en su proceso de salir de su oscuridad. Todo ese tipo de experiencia que generalmente tiene una persona, por ejemplo, cuando hace un primer retiro de iniciación y todo ese tipo de cosas. Pero yo siempre les he dicho a los líderes y ministerios, si ustedes dejan a las personas ahí, son irresponsables. Porque el día de ustedes saben que la vida del cristiano es cruz. La vida del cristiano es batalla, es guerra espiritual. Entonces, cuando les llegue los ataques o los conflictos o el sufrimiento y todo eso, estos se van a venir abajo. Y yo he escuchado gente que decía, pues es que nunca me dijeron que hacer opción por Jesús iba a pasar esto. Pues ahí le pido disculpas de que su evangelizador solamente se quedó en la parte romántica del evangelio, ¿eh? Entonces, pero por otra parte, les digo, cuando se queda solamente una parte romántica, y tengo que decirlo, acabo de hacer unas publicaciones ahorita por Facebook hablando del tema, ya después yo voy a grabar algo sobre el tema, pero es más, déjenme ver si puedo leerles tal cual lo coloqué, permítanme. Porque para mí es un signo muy clarito de esto que les estoy mencionando, de la evangelización. Hice dos publicaciones. La primera dice así: esta pandemia está sacando más claramente a la luz cómo para muchos evangelizadores la evangelización es un medio o pretexto para sacar dinero. Solo que hoy las vías están siendo aún más manipuladoras y chantajistas. No digo nombre, ¿verdad? Se dice el pecado, no el pecador. Pero hay varios que yo siempre los he servido, yo he dado esto, yo he dado el otro, yo he dado el otro. Pues es tiempo, creo que es justicia que yo les pida donación ahora que estamos en crisis y esto. Y están poniendo así para línea de donaciones. Algunos ponen hasta $20,000 y pues ahí ya van recolectando, etcétera. Y aunque ellos se hayan manejado, sí, ciertamente de manera desprendida y todo eso, ya ahora están haciendo un chantaje de la evangelización. Es decir, yo les he dado, pues ahora les toca a ustedes darme a mí. Entonces digo en la publicación, esta pandemia está sacando más claramente a la luz cómo para muchos evangelizadores la evangelización es un medio o pretexto para sacar dinero, solo que hoy las vías están siendo aún más manipuladoras y chantajistas. Antes de pasar a lo que seguía escribiendo, también se me vino una cosa que lo digo en los videos. Los videos que yo refuto o más bien comento, porque muchas cosas estoy de acuerdo, sobre lo del padre Michel Rodríguez, de estos programas de evangelización, es que lo primero que me alarmó es eso, que están monetizando, están ganando dinero a través de una publicidad que es inmoral por la manera como se maneja Google. Es una cosa que yo he venido denunciando desde antes de la pandemia, desde mucho tiempo atrás. Y si el evangelizador, antes de tener conflictos, no le remordía absolutamente nada el manejarse de manera maquiavélica, de que el fin justifica los medios, cosa que condena el catecismo mismo de la Iglesia, por sacar dinero y exponer a gente a publicidad que pudiera afectarles o que es contraria a la fe, etcétera, solamente por ganar dinero, pues imagínense ahora están hasta más intensos. Yo tengo, gracias a Dios, el servicio de YouTube Premium, que es que me quita la publicidad. Entonces yo siempre cuando me toca revisar, me meto un explorador limpio, etcétera, sin mi cuenta de YouTube y todo eso, y para ver. Y en algunos de estos videos, cantidad, a cada ratito salió un comercial. O sea, eso es totalmente la intención de la persona de saber que ese video va a tener bastantes vistas y quiere meter todo el número de publicidad más posible para que tenga más ingresos. Entonces ahí ya me empezó a oler mal la cosa, ¿eh? Sé que esta parte no le afecta directamente al padre Michel Rodríguez porque él no se está ganando ese dinero, ¿eh? Por eso yo me veo tentado a comunicarme con el padre Michel Rodríguez y decirle, mire, ¿cuánto evangelizador está sacando platita o dinerito con usted, ¿eh? Y además por medios inmorales. Entonces,
Todo este tipo de manipulación, segunda cosa que yo mencionaba también en los videos, el hecho de que todo tema que genera un tipo de expectativa, de morbo, que toca precisamente las áreas del temor y que por tanto se puede, si no se maneja de manera prudente, se puede pasar de temor a miedo, ese tipo de cuestiones, aunque sean cuestiones de fe, no deberían de estar mezcladas con respecto al dinero. Es decir, con venta, con todo ese tipo de cosas. Y pongo un caso, el caso del padre Fortea, que también es exorcista. Él entiendo que venda sus libros. ¿Por qué? Porque hay un gasto ahí, papel, producción y todo eso. Pero él se ha asegurado de que nadie diga que esto es un negocio. ¿Por qué? Porque todos los libros del padre Fortea se pueden conseguir gratuitamente de forma digital. Él los ha ofrecido de manera digital. Entonces, si alguien dice, ah, no, es que padre Fortea, usted le encanta hablar cuestiones del diablo y que todo esto, porque sabe que genera expectativa y pues bueno, le van a comprar sus libros. No, 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 no. El padre Fortea podría decir, ahí tienes el libro gratuito de manera digital. O sea, físicamente se tiene que vender porque mínimo, ya no estamos hablando de ganancia, no sé qué tanta ganancia el saque, ¿va? Pero del libro físico. Pero mínimo entiendo de que algo que se produce, hay un gasto, hay una inversión en ese sentido, ¿ah? Entonces, y ahí se entiende, pero él si verdaderamente de lo que está hablando lo cree importante, ve la manera de que llegue gratuitamente para que no sea el estatus económico el que frene una cuestión de una persona, o que no sea mediante medios maquiavélicos como estos que están sacando dinero a través de la monetización o publicidad que se maneja de manera inmoral, sabiendo de que todo lo que tenga que ver con profecías, con revelaciones, pues no, eh, o es un tipo de temáticas que siempre va a jalar, siempre va a jalar. O sea, si, yo le decía la otra vez a una amistad, en verdad, si yo quisiera, y más en este tiempo de crisis, embolsarme algo de dinero, yo sé de qué temas tengo que hablar. Yo sé cómo monetizar, yo sé cómo hacer este tipo de cosas. Si yo quisiera, el problema es que a mí me da rabia porque muchos sí alcanzan a identificar que el evangelizador está siendo, decimos en México, marrullero, tramposo, que tiene su doble intención, ¿va? Pero la inmensa mayoría de gente, sobre todo yo pienso en la gente más sencilla, que son las que pueden entrar más en temor, en miedo, ¿ah? Que quizá no han tenido una educación, ni siquiera, ya no digo tanto religiosa, que quizá no han tenido ni siquiera una educación, sobre todo yo que trabajo con tantos migrantes, ni siquiera básica. Muchos de ellos muy apenas saben leer y escribir. Les llega este tipo de material y les llega un pánico. Y entonces estos videos del padre Michel Rodríguez, comentados por estos evangelizadores, es más, menciono también en los videos, hasta inclusive al final uno de ellos dice, pero hay un DVD que creo que era de la Virgen de Fátima, y dice tal cual, que es un material vital. Estaba diciendo vital, es decir, para vivir, vital. Entonces ahí él ya está agarrando esta cuestión para vender un DVD y venderlo como vital, que sabemos que vital no es. O sea, pero segundo, es precisamente en el contexto de un video que sabe que va a traer bastantes visitas y que las ha llevado, y sacando ventaja de la gente que tiene muy poco criterio. No porque sea mala o sea tonta, sino porque las circunstancias culturales o de su vida no les ha llevado a tener una preparación mínima en cuestiones de religión. Y ya les digo, a veces ni siquiera en cuestiones. Yo me he encontrado gente, migrantes y todo eso, que ni siquiera saben leer ni escribir, imagínense. O sea, entonces, este tipo de cosas de manipulación es exactamente lo mismo que yo veía antes de la pandemia. He venido viendo, sobre todo con esta pastoral del buenismo, ¿ah? ¿Por qué? Porque pues, ¿a quién le incomoda que todo el día le estén diciendo que Dios te ama, que todo está bien, que nada está mal, o ya todavía al estilo protestante con la teología de la prosperidad, de que tú aceptas a Dios y te va a ir todo bien y vas a tener salud y vas a tener casa y vas a tener todo y entonces están
estos evangelizadores, no sé intencionalmente hasta qué punto lo están haciendo, pero hay manipulación no intencional, sí, yo mismo he caído. Por eso el hecho de formarnos en el aspecto de los métodos de manipulación, yo en los videos menciono los grandes aportes del padre Alfonso López Quintás, que él ha profundizado mucho en este tema de la manipulación, ¿va? Entonces, muchas veces nosotros somos manipuladores. De hecho, el chantaje es un tipo de manipulación. Esto que le estoy diciendo a los evangelizadores que dicen, como yo les he servido tanto y todo eso, pues creo que ahora es justo que en esta crisis, pues pida donaciones y todo eso. Eso es un chantaje. Eso es un chantaje. Y un chantaje es una manipulación. Entonces, aquí la cuestión primera que quiero poner es, ahorita entro muy en concreto con la parte del padre Michel Rodríguez, es entender en qué situación nos están llegando estos mensajes. No solamente nos están llegando en una situación de crisis económica, de una pandemia, sino de una crisis en la evangelización que desafortunadamente no hemos, sin generalizar, pero en su gran mayoría, no hemos preparado a la gente para que tenga un criterio, tenga una paz ante lo que está pasando y que es real, la pandemia y todo esto, y ante todo este tipo de profecías, y espérense que van a venir más, o sea, y hay más, o sea, a mí me han llegado de otros, y de otros videntes, y que de otro esto, y entonces entonces, y es que coincide, también está hablando de los refugios, también está hablando que del aviso, que entonces, desafortunadamente, no se ha guiado una evangelización. Hemos, si me permiten el término, y con el respeto que me merecen los buenos protestantes, hemos protestantizado la evangelización, porque el protestante siempre, y sobre todo en Latinoamérica, siempre recurre a estos tipos de temas, ¿va? La iglesia es la prostituta del apocalipsis y que ya el Señor viene, ya está pronto, sálgase de esa ramera que es la iglesia católica y véngase acá con los pentecostales porque el Señor está cerca, el Señor está cerca. Entonces hay algunos que hasta fecha ponen, o sea, esto es el día a día que hemos venido trayendo desde hace rato. Por eso le digo, al final los extremos se terminan tocando. Es facilísimo brincar de una evangelización de extremo buenista al extremo alarmista. Que lo que nos dice, ya ni digo el aspecto de la fe, hasta la misma filosofía de la cual ha vivido también o ha santificado más bien la propia iglesia, que siempre se nos ha dicho de que la virtud está en el centro. La virtud está en el centro. Y yo creo que ese es un primer aporte que yo les diría. Es decir, ante lo que, si creen mucho o creen poco, si están teniendo ya cuestiones de temor y todo eso, primero, equilibren la cuestión al centro. A ver, no vaya a ser que ahorita los que están experimentando miedo crean que la cosa es refugiarse en el extremo. No, Dios es misericordioso, Dios es totalmente esperanza, todo está bien, estamos en sus manos. Sí, pero en sus manos estaba su propio Hijo, Jesucristo, y terminó crucificado. Y a ti y a mí nos puede tocar, tan sencillo como eso. O sea, nosotros no estamos exentos de que sea porque si estamos en el refugio, si tenemos una imagen, no estamos exentos. Es más, yo en los mismos videos yo les menciono de que a mí me huele mal, no quiero condenarlo totalmente, pero me huele mal toda esta cuestión de los refugios porque me habla de una iglesia de burbuja. O sea, lo importante es que yo esté protegido aquí en mi casita con los míos y todo eso, que ya los pecadores se refundan. Yo estoy... Cuando Jesucristo nos ha dicho que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó Él? Encarnándose, tomando nuestra propia carne, dice San Pablo, en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Tomando nuestra condición, siendo pobre desde el mismo momento de su concepción hasta cómo nació y todo este tipo de cuestiones. O sea, cómo 30 años fue dentro de una normalidad y cotidianidad y parecería que hoy queremos precisamente estas revelaciones como para sentirnos especiales y tener una vida como extraordinaria y que ese tipo de cosas, cuando yo estoy totalmente convencido de que el Señor nos está pidiendo ser fieles en lo poco, en lo esencial.
en preparar el taco de frijoles a mis hijos que les voy a dar hoy en la tarde con todo el amor y la caridad que tenga que hacer. No preocupándome si voy a tener tacos de frijoles en los refugios, ¿verdad? Entonces, es en el aquí y el ahora, concretamente. Pero nos queremos sentir especiales, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, ya sea por el miedo, sea por revelaciones, sea por lo que sea, o sea, nos aterroriza más que lo que dicen estas profecías, nos aterroriza la normalidad, la cotidianeidad en la que vivió nuestro Señor 30 años, porque solamente fueron 3 años de milagros y de vida pública. Ahora, cuando viene ya lo extraordinario, milagros, sanaciones y todo esto de nuestro Señor, exorcismos, todo lo que hizo nuestro Señor en su vida pública, pues sabemos cómo ya le fue. Desde el momento que se expuso en la sinagoga y que se reveló como el Salvador y todo eso, ¿qué hicieron? Se escandalizaron. ¿Qué acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Que este no estaba, sus familiares no vivían entre nosotros? Y lo agarraron y casi lo desbarrancan, lo llevan a un despeñadero, ¿verdad? Entonces, es decir, tenemos que como entender esta dinámica de que la vida cristiana es una batalla y que desafortunadamente el contexto de la evangelización, sobre todo para nosotros los hispanos, siempre desafortunadamente, porque es lo que vende, tal cual, por eso estoy leyendo esto que publiqué el día de hoy, es lo que vende. O sea, yo les pregunto, nada más ese puro sentido común, estos websites, estas páginas de internet, estos videos que están sacando esto del padre Michel Rodríguez o a otras revelaciones, ¿se creen que tendrían el mismo tráfico de personas si, por ejemplo, hablan de la doctrina social de la Iglesia? ¿Que empiecen a hablar de los pilares de la doctrina social de la Iglesia? Ni remotamente van a tener las visitas, ni remotamente van a tener las visitas que les trae una revelación, una profecía y todo eso. ¿Y saben qué? Tenemos un papa que nos está diciendo que lo que urge es entrar en la doctrina social de la Iglesia. Porque precisamente es lo que no me cabe de que estemos pensando en refugios cuando el Papa lo que está diciendo es una iglesia de puertas abiertas, de ir a las periferias, pero no a refugiarte, sino a meterte en el lodo donde están ya varios enlodados desde hace rato, por miseria material, por miseria emocional, por miseria espiritual. Pero parecería que hoy a los católicos que están consumiendo este material, lo que les urge es sentirse buenos, sentirse limpios, sentirse santos, sentirse protegidos. Nada que ver con el Evangelio, si el mismo Jesucristo se encarnó, tomó nuestra condición. Inclusive en su pasión, nosotros por cierto pudor hemos puesto ciertas imágenes que un trapito, pero los condenados iban totalmente desnudos. E inclusive ya de la flagelación y todo eso, ni siquiera podían retener los orines o el excremento, y lo iban haciendo en el camino. O sea, la crucifixión era, por eso era la humillación de humillaciones. Y él muriendo al lado con dos criminales. Y parece que ahora el objetivo de los cristianos es estar solamente con gente buena, gente santa, súper protegidos, limpios. O sea, no me hace a mí sentido este tipo de cuestión. Para mí el Evangelio de Cristo es hacer la opción, precisamente por el más necesitado, aun cuando me puede embarrar. Nosotros no tenemos que embarrarnos del pecado ni nada de todo eso, que no se malentienda. Pero si es necesario, por caridad y por misericordia, el católico no tendría que estar buscando el estar pulcrito, ¿no? O sea, esa frase del Papa Francisco que tanto bien me ha hecho, al menos a mí. Prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Y creo que todo este tipo de estructuras de refugios y todo eso promueven una evangelización o una espiritualidad de encerramiento, ¿eh? De que parece como que el objetivo es, pues, estar en gracia. Y digo estar en gracia porque yo no puedo entender una persona que guarda todo un arsenal de alimentos para su refugio cuando hoy, personas, 3/4 de la población del mundo vive en pobreza. Yo no puedo entender eso en un cristiano. ¿Cómo un cristiano tiene de sobra, chance y hasta se le pudren alimentos, y no entienda que 3/4 de la población hoy vive en un nivel de pobreza? Y de esos 3/4, un mínimo la mitad, viven en niveles de miseria, es decir, que ni siquiera tienen lo necesario. O sea, a mí no me hace sentido
bajo el mensaje del Evangelio no me hace sentido. Pero les termino de leer lo que les decía. Esta pandemia está sacando más claramente a la luz cómo para muchos evangelizadores la evangelización es un medio o pretexto para sacar dinero. Solo que hoy las vías están siendo aún más manipuladoras y chantajistas. Sí, el pueblo de Dios, por libre iniciativa, tendría que respaldar la evangelización, porque eso también es otra cosa que hay que decirlo. O sea, el pueblo de Dios muchas veces es tacaño, es codo, no respalda. Mucha gente pues cree que simplemente porque las parroquias están cerradas, pues no tiene que sustentar de alguna manera el culto que se sigue haciendo, aunque no con personas, ¿verdad? Pero y por las necesidades básicas de la iglesia, ¿verdad? Y esto aplica también a los evangelizadores. Sí, el pueblo de Dios por libre iniciativa tendría que respaldar la evangelización, al menos de los evangelizadores que le han beneficiado. Pero, si no lo hacen, el evangelizador no puede tomar esto como pretexto para justificar una moral maquiavélica. ¿Qué es una moral maquiavélica? De que el fin justifica los medios. Eso es una moral que la Iglesia la condena. El fin tiene que ser bueno y los medios tienen que ser buenos, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decir por evangelizar, es que quiero evangelizar y por eso les digo nuevamente, les pongo publicidad inmoral de la manera como se maneja Google y todo eso. Pero es que lo pongo eso para pues ganarme un dinerito y seguir evangelizando. Pues, o sea, tu fin está bien, pero los medios que usas, pues no está bien. Es que quiero saber si mi esposo me está engañando. Pues por eso le agarro el celular, le investigo sus cosas privadas y todo eso. Moral maquiavélica, eso está condenado. Si realmente te interesa, de frente. Si te miente, bueno, ya él se mete en problemas delante de Dios, si está mintiendo, etcétera. Pero siempre el hispano, sobre todo el latino, tenemos una cultura de corrupción, desafortunadamente, en donde siempre estamos buscándola por abajo, por la trampa, etcétera, el atajo, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y desafortunadamente eso se ha metido desde hace rato en la evangelización. Hoy, que esos evangelizadores que ya tienen rato viviendo así, que ya los ingresos, porque en general la economía se está aplanando y todo esto, pues van a usar manipulaciones y chantajes, y dentro de las manipulaciones de las que más efectivas tienen es meter miedo, es andar con estas cuestiones de profecías y todo eso, que repito, pudieran ser hasta inclusive verdaderas, pero lo están agarrando como herramientas para ellos sacar dinero, para manipular, para etcétera. Entonces ese es el problema. Y termino diciendo, evangelizadores, la dama pobreza es más evangelizadora de lo que ustedes pueden creer. Recuerden, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Que son palabras de nuestro Señor. Dice el Evangelio. Se le acercó un joven y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Respuesta del Señor. El Hijo del Hombre tiene un refugio y tiene los víveres necesarios para que sobrevivas. El Hijo del Hombre tiene un refugio en donde, aunque caiga el meteorito, no te va a pasar nada. El Hijo del Hombre te tiene protección con un refugio. No. ¿Qué fue la respuesta de nuestro Señor? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Respuesta de nuestro Señor. Los pájaros tienen nido y las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Entonces, no estoy diciendo que uno tiene que ser masoquista, pero el hecho de la pobreza, y hay que entendernos bien con esto de la pobreza evangélica es vivir con lo necesario. ¿Se puede tener más de lo necesario? Sí, pero tú eres administrador de eso. O sea, Dios te va a pedir cuentas de cómo administras eso, sobre todo en favor de otros que no tienen a veces ni siquiera lo necesario. Por eso digo, es más urgente la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, los principios de solidaridad, los principios de subsidiariedad, etc. No les explico aquí porque no es un curso de doctrina social de la Iglesia. Es más, la otra vez les contaba, mucho antes de la pandemia, yo estaba dando un curso de doctrina social de la Iglesia a un pequeño grupo de migrantes pro vida, que hicieron su grupito pro vida y todo eso. Los líderes pro vida, sus líderes,
boicotearon, no lo terminé de dar el curso de la doctrina social de la Iglesia. Líderes católicos y providas. ¿Por qué les estorba hoy a católicos y providas que se hable de la doctrina social de la Iglesia? Creo que les huele algo mal. Algo se está haciendo mal, que la doctrina social de la Iglesia se los refresca en la cara y entonces vamos a callar esas voces. Por eso a tanto católico no le está cayendo el Papa Francisco. El Papa Francisco tiene muchos defectos, muchos errores que él mismo los comete. Yo no lo estoy injuriando. Él mismo reconoce que tiene muchas limitaciones. Pero no podemos negar que el fuerte que Dios lo ha mandado al Papa, vean, desde el propio nombre, Francisco, y lo agarró por Francisco de Asís. Él no es ni siquiera franciscano, él es jesuita. Segundo, él cuenta de que le dio temor, pues, de que ser elegido, y lo que le dio fuerza fue cuando el obispo, creo que un cardenal de Brasil fue el que le dijo, no te olvides de los pobres. Después, la primera audiencia que tiene pública, suspira y dice, cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres. Y luego empieza a hacer todo este trabajo, por ejemplo, respecto al necesitado, al migrante, a los explotados y todo esto. Y lo están criticando de marxista, de comunista, de socialista. Cosas que a mí me las avientan siempre que hablo de doctrina social de la Iglesia. Entonces, y estamos hablando que los que se incomodan son católicos. Y no, como decimos en México, cualquier Juan charrasqueado. No, estamos hablando de gente con peso, líderes católicos, evangelizadores. Hay algo que aquí no suena bien. O sea, le estoy planteando todo el panorama. Si vamos juntando las piezas, podemos ver que podríamos sacar varias palabritas, varios términos. Pero ante este tipo de cuestiones, quizá una de las palabritas que tenemos que entender es manipulación. Bien o mal intencionada, pero manipulación está rondeando por todos lados. Y mucho en la evangelización se está agarrando de las revelaciones privadas porque es una cosa que vende, que es una cosa que vulnera a la persona. Imagínate, la persona acaba de leer unos mensajes de que el meteorito o que el refugio, que todo eso, y no lo ha procesado bien, está temeroso. Una persona temerosa es manipulable. Para que hagas lo que quieras o para sacarle dinero o para otras cosas. Entonces, en este sentido, inclusive, la otra vez me estaba Facebook que recuerda las publicaciones que uno hace en el pasado. Me recordó una del Papa Francisco, a ver si me recuerdo tal cual. Si no, parafraseo. El Papa Francisco habla de que dice que los clérigos, nosotros los sacerdotes, los consagrados, no podemos agarrar a los laicos como si fueran nuestros peones. Y esto no solamente lo ha dicho el Papa Francisco, el Papa Benedicto, cuando fue a visitar a México, a los obispos les mencionó algo. Nosotros no podemos estar tratando a los laicos como una categoría de segunda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces a eso se ha caído. Por parte de consagrados y por parte de líderes laicos que, por tener un foco de líder, literalmente agarra al resto de los laicos como una cuestión para sus fines personales, para sus fines económicos, para manipular, para fama, para un montón de cosas. Y eso es lo que me da rabia, porque mucha de esa gente es gente tan sencilla que literalmente cae en esas garras porque está temerosa, tiene miedo, no está bien formada. A veces pongo un ejemplo de una cosa que me pasó en una misión que tuve en la que servía con migrantes en la Florida. Me toca a la puerta de la rectoría un señor totalmente ensangrentado, pero partido el cráneo, o sea, todo ensangrentado. Un afroamericano en la parada del bus lo asaltó y le dio un cachazo con un arma en la cabeza. Eso continuamente en esa parte se hacía. ¿Por qué? Porque los afroamericanos sabían que la mayoría de hispanos pues no tienen papeles y que tienen miedo, subrayen esto, miedo a denunciar a la policía que le hicieron eso, aun cuando en teoría este país cualquier crimen que se cometa, aunque no se tenga papeles, no se va en contra de la persona, ¿va? Inclusive, por ejemplo, personas que han tenido violencia familiar, hay un tipo de visa que se las dan, por ejemplo, a las mujeres que han sido golpeada o amenazada por el esposo, y le dan estatus legal, aunque está indocumentada. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, y más con esta administración de Trump, con las medidas de cero tolerancia, o sea, ¿qué migrante tiene hoy confianza de ir a sus autoridades?
cuando tiene un presidente que ha quitado o está queriendo quitar las ciudades santuarios y todo ese tipo de cuestiones. O sea, los abusos que está viendo. Entonces, este hombre me llega y y pues yo llamé rápido a la policía y todo esto, llegaron los rescatistas, bueno, para curarlo y todo eso. Y cuando le estaban los policías preguntándole, y en su cartera, ¿cuánto tenían? Pues no, pues tanto. ¿Y tiene tarjetas para cancelarlas ahora mismo? Sí. Entonces, empezaron a llamar al banco y pues pidieron el PIN. Y el señor le dice, no, el PIN lo tenía anotado en la tarjeta. Entonces, se empieza a reír la policía y yo le tuve que parar. Dije, usted no sabe la inocencia de muchas de esas personas. Gente que vino acá y que ni siquiera conoce una ciudad en México. Viene de un ranchito, de un pueblito, que muy apenas saben leer y escribir, o algunos les digo que ni siquiera eso. Son personas que tienen inocencia en cómo analizan su realidad. Una persona que realmente no ve peligro alguno en decir, pues no tengo gran memoria y todo esto, pues deja a punto el PIN. O sea, no huele ni siquiera, no tiene esa, entre comillas, malicia. Y entonces, no solamente tienen que aguantarse los abusos, en este caso de los afroamericanos que estaban ahí, sino hasta las burlas de unos policías, que sí han tenido educación, que sí han tenido un aspecto de formación en el aspecto del criterio y todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí es lo que me enciende más, que muchos de los evangelizadores saben de esto, saben que la inmensa mayoría de nuestra gente quizá no está formada en esto, y saben que pueden sacar ventaja porque es muy fácil anidar el temor o inclusive hasta el miedo en nuestro pueblo sencillo. Entonces, ese es mi problema. Les leo, ahorita paso a que si les ha surgido más preguntas, puse una segunda publicación que va más por este mismo lado también. Puse hoy, antes de esta transmisión, tenemos una generación de evangelizadores que no están dispuestos a sufrir en sus necesidades básicas por causa del evangelio. Quedaron atrás los tiempos de aquellos grandes evangelizadores que hasta dieron la propia sangre. Cristian, pero algunos que somos evangelizadores tenemos familia que mantener. Hubiera querido poner, pero no quería ser tan irónico. Pues yo le puedo decir, ¿y tú qué crees que me hicieron en la fundición? ¿O qué? O sea, yo que salí de las piedras. No, yo también tengo familia. O sea, que no hablo desde, no, tú hablas porque no tienes, pues yo tengo familia. Entonces, Cristian, pero algunos que somos evangelizadores tenemos familia que mantener, sea esposa, hijos, padres, madres, hermanos, lo que sea. Y continúe la publicación. Pues si su familia no los respalda en las carencias de toda buena evangelización, sea responsable y busque un trabajo secular con el que pueda mantenerse y el tiempo restante lo da a la evangelización. No, pero es que se necesita evangelizar a tiempo completo. Pues pague el precio de la evangelización a tiempo completo. Pero no agarre la evangelización como un pretexto para manipular, para sacar dinero, para todo este tipo de cuestiones. No es lícito esa parte. Además que si en la cuestión de familia se trata de esposa e hijos, ¿qué cree que el Señor le dice? Se va a poner bravo porque, no, ¿sabes que no estás evangelizando todo completo por estar atendiendo a tu esposa o a tus hijos? Pues no, el sacramento siempre es prioridad. Es prioridad. De hecho, una cosa que no me sonó, quizás un detallito, pero no me sonó, al menos de cómo le explicaban estos señores los mensajes del padre Michel Rodríguez, de que cuando se vaya a llevar los refugios, que no nos preocupemos de nadie, ni siquiera de esposo ni de hijos. Que el ángel te va a llevar y ya el ángel de ella se lo va a llevar. Eso es algo superficial, pero no me entra en la espiritualidad católica. Porque si algo nos ha dicho el Señor, hasta qué grado es en la unión del matrimonio, que son una sola carne. Entonces hasta en eso a mí me decía, mira, si quieres un detallito superficial, quizá, pero hasta no me huele, o sea, ahora el Señor, pues, al esposo se lo va a llevar por su ángel, a ella por su ángel, etcétera. O sea, tu esposo, no te preocupes de tu esposa y de tus hijos, ¿eh? Ya él va a llevártelos por otro lado. No me hacen las matemáticas. O sea, yo pensaría más bien que el Señor reforzara lo que le ha dicho al varón. Varones, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Es decir, suponiendo que pasara esto, suponiendo los refugios, yo entiendo que bajo lo que Dios nos ha dicho de la actitud que tiene un varón es no dejes a tu esposo y a tus hijos. Rífatela por ellos.
da la vida por ellos. Entonces cuando me salen con que no, pues tú sigue a tu angelito, ¿ah? O tu luz, una cosa de esas. O sea, nuevamente es una cosa superficial, pero no me cuadran muchas cosas, no me cuadran muchas cosas. Antes de darles, también les hago una aclaración que, sobre todo por si no han visto los videos. Yo por eso digo que muchos de los mensajes que a lo menos escuché en esos videos sobre el que ha dado el padre Michel son falsos, pero falso no significa malo o fraudulento. Las revelaciones privadas, la iglesia puede decir, son verdaderas. Y son verdaderas, cuando son verdaderas, las aprueba. Puede decir, son falsas. Es decir, que no son sobrenaturales. Pudo venir de la psicología de la persona, del corazón de la persona. Y muchas inclusive pueden ser buenas. Yo inclusive decía, muchas revelaciones privadas, no aprobadas por la iglesia, que la iglesia dijo que son falsas, podrían ser un buen libro de lectura espiritual. Porque son buenas. Simplemente que son falsas porque la iglesia dice, esto no vino de Dios. Que ni que de Dios Padre, ni que de San Miguel Arcángel, ni que nada, no. Eso vino de tu formación intelectual, que el padre Michel Rodríguez, se ha dicho de paso, tiene muy buena formación. Entonces, esto ha venido de tu cabeza. El punto para ponerles cuestiones de falsedad, lo que él menciona de Trump, yo saqué un videito de esto, no hace sentido. O sea, les pongo el ejemplo, pues, sobre todo si no lo vieron ese video. Si el presidente Donald Trump ha sido puesto por Dios, es elegido por Dios y todo eso, y los mensajes están viniendo de Dios Padre, hagamos un ejercicio. Ahí les puse un video en ese video donde hablo de esto, de uno de los varios migrantes que han muerto como perros en los centros de detención. Este es un niñito guatemalteco que toca y toca para que lo ayuden porque tenía una fiebre y tenía un flu muy fuerte y todo esto, y no le abren. Convulsiona 3 veces hasta que muere. Hasta que se despierta el otro muchachito que está, toca y dice, mi amiguito está muerto, y van y lo recogen. Ahora, si Dios tiene su plan con Trump en este sentido, pónganse los zapatos de Dios Padre mirando cómo se revuelca y muere su niño ahí en ese centro de detención por órdenes de la crueldad que ha mandado Donald Trump respecto a los centros de detención. No me cuadran las cosas. O sea, aquí es donde yo digo, hay algo de falsedad. ¿Por qué? Porque cuando veo en los mensajes que está diciendo el padre Michel Rodríguez, es que Trump va a vencer el socialismo, el comunismo, pero ¿qué dice la Iglesia Católica? Sí, la Iglesia Católica es el primero que ha atacado el socialismo y el comunismo, pero también ha atacado el capitalismo. Y yo no veo al padre Michel Rodríguez, a lo menos en sus mensajes que están distribuyendo, yo no encuentro una sola crítica a la estructura de capitalismo salvaje que decía Juan Pablo II. A estructuras de pecado social que mencionan varias de las encíclicas sociales que escribió Juan Pablo, sobre todo Juan Pablo II, ya no digamos Papa Francisco. Entonces, cuando las revelaciones, por ejemplo, a nivel político, se tiñen mucho de un partido y se van por... Y sobre todo cuando hay humillaciones a derechos... Trump ha hecho cosas muy buenas y hay que aplaudírselas, ¿verdad? Pero ¿por qué el grupo de católicos que lo está apoyando se está callando ante los graves abusos a la dignidad humana que sigue haciendo y que ha hecho? Y ahora resulta que Dios Padre es el que dice que no, pues está casi hasta bendito. O sea, pónganse los zapatos de Dios Padre al ver a su niño guatemalteco convulsionando así. ¿Eso lo ha querido Dios? ¿Para eso puso a Trump? ¿Lo respalda en ese sentido? Entonces, son cuestiones en donde yo veo elementos de falsedad. ¿Cuál es la parte negativa? Que esa es la que yo no me atrevo a decir. Si la Sí, no, pero no. Sí. Ahora les respondo. Si quiere, déjenme terminar esta parte y ya empezamos con las preguntas. Aquí la cuestión está en donde la parte de la se fue un poco la idea. Estaba hablando de hay cuestiones verdaderas, hay cuestiones falsas y hay elementos estas de falsedad que pueden ser falsas no porque no vengan o sea, porque sean malas, sino porque no vinieron de una cuestión sobrenatural, sino vino del raciocinio, de la formación. Creo que el padre Michel Rodríguez, si se informa bien de todas las circunstancias que están pasando, simplemente en el tema de inmigración, hay otros temas graves. O sea, yo meses atrás
me contactaron unas religiosas serias, vamos a hablarlas si quieres conservadoras, que no me gusta ese tipo de términos, ¿verdad? Pero y hicieron todos unos documentales con los obispos, sobre todo con uno de Siria, de cómo las sanciones que está poniendo Estados Unidos y otras potencias están dándole el tiro de gracia a las comunidades cristianas allá. Y acá se nos dice que son los salvadores de Siria, que son los que han vencido a los terroristas. La cosa va por otro lado. Y nos lo han dicho los misioneros. Hay un testimonio que les recomiendo, de la hermana Guadalupe, del Instituto del Verbo Encarnado, que estuvo ahí en Siria, y cómo avisa que esto ha venido del extranjero. O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, los Estados Unidos no han financiado a ciertos grupos guerrilleros que se terminan convirtiendo en terroristas y después sí los ataca o cuando ya no les sirve, etcétera? O sea, la política está más sucia de lo que ustedes creen, y cuando se empieza a divinizar, casi a mesianizar a políticos o partidos políticos, es bien peligroso. Y cuando me vienen con esto, porque sí, de hecho, por eso me han llegado más estos mensajes. Me llegaron, una señora que estimo mucho me mandó unos mensajes que supuestamente del director espiritual de la Madre Teresa de Calcuta, que en el 2013, si no mal recuerdo, mencionaba de que iba a mandar un buen presidente y que iba a atacar todos los liberalismos y todo eso. Y dice, pues aquí es el Trump. Le digo, mire, más allá de eso, tenemos que primero pasar la realidad por el filtro de la revelación pública, la Sagrada Escritura. Y yo hice una publicación que se llama La Biblia y los Migrantes, tanto en inglés como en español. No hablo yo. Pongo puros pasajes de la Sagrada Escritura de cómo ve Dios el sufrimiento del forastero, del inmigrante, también incluye a la viuda y al huérfano. Nada más puse eso. Y más, una vez lo puse en una publicación del perfil de Facebook de Trump. Nada más puse eso. Palabra de Dios, ni siquiera estoy yo interpretándola, ni siquiera, nada. Palabra de Dios, punto acá. La que se me vino. Protestantes, católicos, se fueron al yugular. O sea, ya les estorba la palabra de Dios, que es revelación pública, que esa sí es esencial a la fe. Entonces, aquí hay una cuestión en donde hay que examinar bien nuestra conciencia, nuestro corazón, qué no es lo que nos está moviendo. Porque listo, por mucho que esto lo está diciendo el director espiritual de la Madre Teresa de Calcuta, pero pregunto, ¿el director espiritual de la Madre Teresa de Calcuta es más que la Sagrada Escritura? ¿Es más que el magisterio o la tradición apostólica? No. Y no estamos pasando las cuestiones políticas, sociales, espirituales, la realidad en sí, no la estamos pasando primero por el filtro que tendríamos que pasarlo. Nos conviene estar pasando más por el filtro de la revelación privada, que no es esencial a la fe, que puede estar manipulada, que puede ser buena pero falsa, o con riesgo de que, ahí sí sería grave, de que fuera fraudulenta. Fraudulenta significa que ya hay una maldad, que ya hay una doble intención, y eso sí es grave, porque no es lo mismo decir no fue de Dios, pero está rectamente intencionada, no hay cosas malas, pero simplemente no fue de Dios, a decir, no, esto es contrario a Dios, aquí hay mentira, aquí hay engaño, aquí hay fraude. Entonces, cuando estamos pasándonos y dándole la importancia a las revelaciones privadas para analizar, por ejemplo, aspectos políticos, es más, yo puse, si quieren, con eso termino, y ya les doy para que las preguntas, lo puse recientemente también en una publicación. Déjenme les digo tal cual. He puesto, vamos mal, o al menos es muy peligroso, hacer política, apoyar políticos o partidos políticos de los que sean centro, derecha, izquierda, conservadores, liberales, desde el filtro de las revelaciones privadas, que no son esenciales a la fe, y menos si no están oficialmente aprobadas, sin pasarlos primero por el filtro de la revelación pública, Sagrada Escritura y tradición apostólica, y el magisterio, principalmente la doctrina social de la Iglesia. Entonces, es muy peligroso y riesgoso
estar tratando cosas tan delicadas que se tienen que tratar, pero desde el aspecto de la revelación privada. Creo que tenemos que... De hecho, no sé si algunos de ustedes vieron, antes de sacar estos videos sobre el padre Michel Rodríguez, cuando me llegaban, yo hice una transmisión de Instagram y donde hablé y dije, ¿saben qué? No quiero invertir ahorita mi tiempo en esto. ¿Por qué? Porque aunque pueda ser verdadero, es revelación privada, no es esencial. Creo que estamos en tiempos en donde tengo que estar empleando mi tiempo en las cosas esenciales. Pero bueno, al ver realmente, como lo expresan muchos de ustedes, que sí, a muchos le están llegando el pánico, hay temor, inclusive uno se puso, no dije ni favor ni en contra, simplemente no me quiero meter en eso, y uno se me vinieron encima, dijo, por eso pregunté, ¿qué está pasando con estos mensajes que está poniendo la gente así? Y me tuve que aventar como 7 horas de videos y hacer los videos que tenía, porque estoy viendo que la reacción no es sana. Entonces, ahí es donde viene la cosa. Pero bueno, no sé si gustan hacer las preguntas. He escuchado de cenáculos, pero en diferentes contextos. Y el contexto que yo lo sé es, pues sano. O sea, hay una congregación que es de los Corazones Traspasados en Miami que hace ese tipo un tipo de cenáculo que creo que es como aspecto de oración y adoración al Santísimo y todo esto. No sé, dependiendo. No he participado ni en el de ellos, pero sé que ellas son gente seria. Este, eh, pero no sé. Ya. Sí, bueno, tendría que, honestamente, para responder con objetividad, tendría que ver primero el material, o sea, sería responsable dar una opinión tal cual. Yo quizá lo único que podría decir es reafirmar uno de los principios que acabo de decir. O sea, yo creo, por ejemplo, que los hogares y cualquier cosa tiene que ser bendecido, sí. Y el bendecir, pero fíjense, la idea, hoy no me recuerdo, este, eh, lo que dice el padre Ángel Espinosa de los Monteros, que a veces ha ido a casas a bendecir y bendice acá, pero pues ya ve ahí un budita. Y luego bendice acá y acá un elefantito de la suerte. O bendice acá y entonces dice, ¿esta quiere que bendecirla o que no se le caiga a su casa? Es decir, tiene un concepto supersticioso de la bendición. ¿Qué significa el que yo bendiga mi casa? Que no soy propietario, que tú eres propietario, Señor. Y más, voy a unirlo al aspecto político que eso y social, que yo lo menciono también en los videos. Es interesante que en las predicaciones o en las profecías del padre Michel Rodríguez se hable de refugios. El refugio implica hospitalidad, ¿no? Entonces, y precisamente la política de Donald Trump es totalmente antihospitalataria. O sea, yo de católicos, no estoy hablando de ateos ni liberales, no, de católicos se han mofado cuando he compartido, creo que es el capítulo 13 de Hebreos, en donde se dice, no se olviden de la hospitalidad, porque gracias a ella, en el pasado algunos hospedaron inclusive ángeles. Entonces, yo pregunto, estamos bendiciendo nuestra casa, pero ¿qué tan hospitalaria es? La estructura de los refugios para mí se me hace que es una hospitalidad puritana, porque ahí entran solamente los que están en gracia, o los buenecitos, o los que han creído en estas revelaciones. ¿Pero dejarán pasar a un malandrón? ¿Dejarán pasar a algún pecador? O sea, ya, pero entonces, eso está, exactamente eso, totalmente otra pregunta que nos debería ayudar a pensar en eso, ¿eh? Miren, una vez, esto creo que ya lo compartí alguna vez, una vez fue una misión y y me hospedaron con una familia que tiene varios hijos y pues un apartamentito. Entonces ellos muy generosamente me dejaron uno de los cuartitos y los demás se apiñaron en los otros dos cuartos, y en la sala y todo eso. Y me dijeron, ¿sabes qué? Ya el día de mañana llega el que te va a hospedar en una casa más buena y luego más grande y luego te va, a los siguientes días te vas a pasar a otra y todo eso. Entonces le dije, no, 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 no. Hasta nuestro Señor nos dice, cuando lleguen a un lugar, no anden brincando de casa en casa, donde lo reciban y quédense y punto, ¿ah? No, pero pues, aquí va a estar bastante incómodo, no pasa la incomodidad. Digo, chance el Señor quiere que haga esta misión en este tipo de incomodidad. Entonces ellos se lo comunicaron a los otros y los otros se ofendieron.
Y entonces cuando tuvimos una reunión para cuestiones de la misión, se ofendieron y me lo dijeron tal cual. Les dije, vamos a hacer un ejercicio. Aquí afuera había un homeless. ¿Por qué no se lo llevan? Ah, no, se tienen que llevar al misionero, al predicador y todo eso. ¿Será esa hospitalidad o será esa cosa como alzarme una medallita? O como jalarme, pues que supuestamente estará bendito y chances soy hasta más pecador que el propio homeless. Ya, y hay una cosa también que yo he identificado. O sea, evidentemente los que me conocen a mí, digo, ya muchos proveedores me han calumniado, pero si algo he dado muestras de que he trabajado por la dignidad de todo ser humano, incluido la del no nacido. Pero yo decía que ciertamente el ministerio Provida es atacado sobre todo de manera espiritual. Uy, el demonio le revienta cualquier gente que quiera salvar a los bebitos. Uf, no lo soporta. Pero en el sentido humano es más difícil atender a los pobres que la causa Provida con el no nacido. ¿Por qué? Porque cuando alguien va, no sé, a una clínica de aborto a rezar afuera, se puede llevar mentadas de madre de los papás, de los doctores, de las enfermeras del abortuario, de todos ellos. Pero tu foco de trabajo es el no nacido. ¿Él te va a mentar la mamá? No. Primero porque no puedes, un bebito. Si se llega a salvar, tienes que esperar todavía a que crezca. Y dudo mucho, habrá alguna excepción, dudo mucho que un bebé salvado vaya y te busque a recriminarte. ¿Por qué salvaste mi vida? Es decir, que el trabajo pro vida, cuando logra su objetivo, tienes, primero, al que tú beneficias, no vas a recibir ingratitud o no vas a recibir ofensa de esa persona. En cambio, el pobre siempre es una probabilidad, y más si es un drogado, un homeless, etcétera, es llevarle la comida y que te la escupa. O que te quiera hacer daño. O que te amenace. O te aviente al perro. O ahí ya no sirve tanto el hecho de querer hacer el bien. Ahí hay que amar con una profundidad como la que nos amó Jesús. Que es decir, viéndonos totalmente asquerosos, sumidos en el pecado, dice el mismo las cartas al Nuevo Testamento, de que aquel que no fue pecado se hizo pecado, o sea, no tuvo pecado, pero se hizo pecado porque asumió nuestra condición solamente fuera del pecado. Pero para explicar esto también yo lo he hecho en algunas charlas, para que vean la dimensión de lo que es la redención. A veces creemos que la redención fue que Jesús agarró una mochilita y puso pues todos los pecados en esa mochilita, y se las presentó al Padre. Mira, aquí están los pecados de todos sus hijos, perdónalos. Eso no fue. Jesús asumió todos los pecados del pasado, del presente y del futuro como si Él los hubiera cometido. Él no tuvo pecado, pero asumió las consecuencias y todos los pecados como si Él los hubiera cometido. Es decir, en la cruz Jesús se vio como violador. Si hoy mentí en la mañana, esa mentira Jesús ya la asumió como si Él la hubiera cometido. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte, la ausencia de Dios. Entonces ahora sí podemos entender por qué Jesús inclusive grita en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Si estaba hecho todo pecado. Sin haber pecado, asumió las consecuencias de los pecados y todos los pecados como si Él los hubiera cometido. Entonces no me cuadra una evangelización, unos mensajes en donde pareciera que lo que está generando es puritanitos, pulcros, que no se mezclan con los pecadores, que aquí entre nosotros, pues sí, todos santitos, rezamos el rosario y todo eso, cuando la miseria espiritual, ya no se diga material, de nuestros hermanos, allá se queda. Allá ellos si no quisieron entender los mensajes. Allá ellos si no se quieren meter en el refugio. Y si se quieren meter, les voy a hacer como en la frontera, un buen chequeo. A ver si es digno de pasar a mi refugio. Evidentemente, hay una amiga que recientemente publicó un drama terrible. De que en Argentina una persona, una señora, aceptó, creo que un migrante, y el migrante terminó abusando de su niña. Entonces yo le digo, terrible, terrible, pero si tú quieres lanzar esa noticia como hoy se lanza, por ejemplo, la retórica de Trump es eso, siempre presenta los afectados por migrantes.
y nunca presenta el bien de los migrantes que han beneficiado a otros americanos. Entonces, ahí por eso les digo, hay que tener criterio, porque es muy fácil como nos quieren manipular. Entonces, listo, ahí está mal. Pero le digo, fíjate qué irónico, porque ese migrante que abusó, está mal, terrible, tiene que ser condenado y punto, habría una gran posibilidad de que él sea un niño abusado en el pasado. Pero ¿saben qué? Nos duelen solamente cuando el abuso lo van a pasar nuestros hijos. Porque si ese migrante fue violado y abusado de niño y trae un rencor y de esa manera lo quiere desquitar, nunca es justificable, ¿eh? Por muy abusado que sea, nunca es justificable un abuso. Pero la cuestión es que nosotros nunca nos hemos preocupado por esos. Solamente nos preocupamos cuando los nuestros van a pasar hambre, cuando los nuestros son violados, cuando los nuestros son encarcelados, cuando los nuestros pasan por necesidad. Lo que está revelando esta pandemia es la inmensa hipocresía de la mayoría del pueblo católico. Ya, las cosas como son. Lo que nos está molestando de los migrantes que están en la frontera no es los migrantes, es que se nos vengan a morir aquí afuera. Porque nos pegan en la conciencia. Por eso queremos, no, vamos y los mandamos mejor a Honduras. Vamos y los mejor los mandamos allá. ¿Por qué? Porque ya si se mueren como unos perros, pues, ¿cuándo saldrá una noticia de que murió un migrante que venía corriendo de las maras, de los pandilleros, etcétera, y que por lo regresaron, pues listo, sí lo terminaron matando allá? ¿Cuándo se va a publicar esa noticia? Ah, no, pero como se están muriendo aquí afuera de la frontera de Estados Unidos como tal, pues qué vergüenza que se nos mueran aquí afuera de mi casa, ¿va? Entonces, o sea, hay mucha hipocresía, hay poco examen de conciencia en nosotros como católicos de la realidad. Y cuando la visión está siendo egoísta, que es solamente mi beneficio espiritual, mi beneficio emocional, mi beneficio material, no me cuadra. Y más, pero es que lo dicen las revelaciones, pero es que yo personalmente no lo logro entender. No quiero condenarlo así de jalón, pero al menos quiero dejarlo como yo no lo puedo entender. Y también, rapidito, a ver si ahorita hay otra pregunta, pero la que cuando estaba hablando dijeron que si esto que pasó con los migrantes y todo eso, el niño este guatemalteco viene de Trump y todo eso, viene porque él ha puesto las políticas. Él ha puesto ciertas políticas, órdenes ejecutivas, como la tolerancia cero. Hay muchas cuestiones en donde... bueno, es que no sé si ustedes conocen mucho esta realidad, quizás el tema no es de esto, pero hay agentes de inmigración buenos, sí. Pero mi experiencia es que son la minoría. Hablo buenos en el sentido no solamente del hecho de que son eficaces en su trabajo, sino en el hecho que lo hacen con verdadera humanidad, porque primero la dignidad humana, por encima de cualquier ley, inclusive de leyes migratorias. Es más, hasta un criminal, tú no lo puedes torturar. No es moral torturar. Oye, pero fue un criminal que torturó a otros, sí, pero como decía Gandhi, ojo por ojo y todos nos vamos a quedar ciegos. O sea, el mal no se resuelve con el mal. Mucho menos un migrante que el único pecado que ha tenido es poder querer sacar adelante a su familia o estar huyendo de amenazas, etcétera, y ser tratados así. Y por mandatos y políticas de él. Además les decía, él ha hecho cosas a favor de los no nacidos, desde luego, yo se las he aplaudido públicamente. Pero pro vida no, porque pro vida es ser defensor, promotor y defensor de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Él ya de antemano no está respetando toda vida. Pero segundo, ustedes pueden verificarlo en el website de inmigración de ICE, se siguen haciendo abortos en los centros de detención. Eso lo puede quitar él y no lo ha quitado. Ya si me preguntan opiniones, yo creo que él tiene un tipo de agenda en cuanto al tipo de población que quiere tener, es decir, rescatar un poco el Estados Unidos antiguo, ¿eh? Y aquí estorbamos nosotros los hispanos, porque si algo está prediciendo el crecimiento demográfico es que primero nosotros ya somos los hispanos la primera minoría en los Estados Unidos, por encima de los afroamericanos. En un ratito más nos dejan más y pues nosotros los hispanos para eso somos conejos, ¿va? Por algo, también las clínicas de aborto están en los lugares más hispanos, para reducción en esa parte. Es decir, ni los republicanos, ni los demócratas, ni los conservadores, ni los liberales quieren la estructura de familia en el amplio sentido de la palabra. Sí la quieren, mientras sean americanos los que se reproduzcan, ¿eh? Pero si vienen otros,
Entonces yo entiendo a Trump, finalmente ni siquiera católico es y todo eso, entiendo todo ese tipo de cosas. Lo que no entiendo es que el católico, teniendo doctrina sobre estos temas, no la conozca y crea que esté bien. Sí, yo lo que les digo es, en cuanto al término, yo lo que les digo es pronacimiento o pronatalicio, y a lo que me refiero es de que es personas que trabajan por el no nacido, pero no garantizan la dignidad del nacido. Ese es el concepto, ¿ah? Pero muchos de ellos se dicen provida. Pero es que es ahí donde tenemos que empezar a pulir el concepto de ser provida. O sea, yo no puedo ser provida. Es más, el mismo papá, refiriéndose, por ejemplo, a las políticas de Trump, con respecto a separación de familias, cosas de esas, él lo dijo en un avión el Papa Francisco, dice, me informan de que él hace mucho por los no nacidos, dice, pero también hay que avisarle de que la defensa de la vida es cuidar la cuna en donde se va a mecer esa vida, que es la familia. O sea, no puedo yo decir, o sea, explíquenme, por ejemplo, ahorita que hubo el ayuda económica esta del gobierno. Ustedes saben que los hijos estadounidenses nacidos aquí, pero que tienen padres indocumentados, no calificaron para la ayuda. O sea, ¿ve? Esa parte. Pero bueno, decía su pregunta. Ya. Mi, No, habría que ver. O sea, es que sería abrir un tema. De hecho, les informo de que tendría nada más unos 10, máximo 15 minutitos más. Porque tengo que tener una entrevista también por video a las 12. Pero respondamos rápido. O sea, aquí la cuestión es poner principios. El católico, en ante todo, no tiene que apoyar candidatos ni partidos. Tiene que primero saber si está apoyando la verdad. Y la verdad no a medias. La verdad. Porque me parece que no solamente aquí en Estados Unidos, veamos nuestros países en Latinoamérica, cada vez no hay ni de dónde agarrar. Y yo saqué una conclusión. ¿Por qué será? Me parece que la razón es porque nos hemos acostumbrado a elegir males menores. ¿Cuál es el menos malo? Y no vienes. Entonces, hemos acostumbrado a elegir males menores. La iglesia nos permite, está en el catecismo, pero el mal menor es una excepción, pero ya le hemos vuelto norma. O sea, parece que la norma es siempre elegir mal menor. No. Y el ejemplo que le pongo, desde la elección de Trump hay un pequeño partido que se llama el American Solidarity Party, ¿verdad? Que es un pequeño partido, nada que comparar con estos grandes. Tiene principios de la doctrina social de la iglesia. De hecho, ellos hablan, yo publiqué un diseño de ellos, en donde ponen el elefantito de los republicanos y dicen, provida antes de nacer. Lo ponen en el burro, que es de los demócratas, provida después de nacer, porque también hay que reconocer que los demócratas, abortistas, pero por el no nacido, por el nacido, por muchos de los nacidos y necesitados, sí han hecho cosas buenas. O sea, tampoco nos tenemos que tapar, o sea, tan mal está aquel que cree que Trump está todo mal y no le pone reconocer el bien, como tan mal está aquel que dice que los demócratas en todo están mal. En lo más importante están mal, desde luego. Pues, mientras sean abortistas, simplemente un católico no puede apoyar. Tan sencillo como eso. Pero eso no me quita reconocer las cosas buenas que sí hacen los demócratas, ¿eh? De hecho, hay un pequeño grupo que se llama, yo los vi en la marcha pro vida acá en Los Ángeles, Demócratas por la Vida, que es un pequeño grupo demócrata que quiere reformar desde abajo el Partido Demócrata, que va a estar en chino, ¿ah? Sí, entonces, de hecho, ya hay políticos pro vida demócratas, creo que uno en Oklahoma, una cosa, que el propio partido lo atacó, ¿verdad? Van a ser mártires, pero fíjense, hasta en esa parte es mejor gente que en el oscuro mundo de los demócratas esté tratando de hacer la diferencia que alguien que se reclina simplemente en supuestos pro vida, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí el punto está. Yo hablé del American Solidarity Party. Respuestas de los católicos. No, pero es que como son muy pequeños, darles el voto a ellos es un voto perdido, va a ser un voto para Hillary. Hoy por hoy, gracias a Dios, si me salen con la misma ya serían cínicos. Hoy se ha comprobado que Hillary perdió precisamente por votos a terceros partidos. O sea, si a mí ahora me dicen que el dar como opción el American Solidarity Party es quitarle un voto a Trump, que a lo menos es un mal menor, para dárselo un mal que sería Biden, estarían mintiendo porque ya hay un antecedente, ¿verdad?
Ya hay un antecedente de que los votos a terceros partidos a quienes les afectaron fueron a los demócratas. Entonces, ¿qué es mi opinión? Esto es mi opinión, ¿eh? Una, ahí está el American Solidarity Party, porque también hay que decir, si, de hecho los pongo, Biden es un mal, Trump es un mal menor, el American Solidarity Party es un bien menor, porque tampoco yo lo santifico, ni yo me uno al American Solidarity Party. Hace unos años, ciertos miembros de quisieron infiltrar la parte de la ideología de género en el American Solidarity Party, y yo abrí un video y hablé claro. Gracias a Dios lo sacaron y todo eso, y se mantienen en esa temática neutra, ¿va? O sea, entonces, en este sentido, tampoco un partido que es un bien menor como el American Solidarity Party lo podemos creer como un mesías. Ese es el problema, que nosotros queremos seguridades. Entonces tenemos que sentirnos emocionales e intelectualmente porque este candidato es el bueno, porque este es el partido es el bueno y ahí ya puedo descansar. No. Nosotros nos tenemos que acostumbrar que esta es una continua pelea. Tenemos que generar, de pasar ya de un partido de un bien menor a un bien mayor y a un bien mayor y a la santidad, ya no siquiera nada más al puro bien, a la santidad. O sea, ir a esos niveles. Pero mientras nos conformemos con males menores, pues ahí nos mantendrán mediocres para abajo. Entonces, yo digo, si un partido que ya es un bien menor, es decir, no es un mal menor como Trump, mucho menos es un mal como Biden, no se apoya, ¿cuándo un bien va a crecer? Entonces, yo veo una opción esa, el American Solidarity Party, o también el voto nulo, que ojo, no es abstencionismo. El abstencionismo solamente por razones justificables, no sé, enfermedad, alguna cosa, se justifica que un católico no vote. Nosotros como católicos tenemos que participar en la vida política de nuestros países. Pero el voto nulo es decirle a los líderes, a la clase política de mi país, decirle, ¿saben qué? De todos no se hace uno. Así que pongo a mi vecino, me pongo yo a mí mismo, o a Mickey Mouse, o a quien sea. Este país permite hacer un tipo de voto nulo, decir, ¿saben qué? Sí estoy votando, pero para decirles que ninguno de ustedes llena esa silla, en lo esencial. Porque también está claro que es difícil poner a una persona perfecta, pues eso va a ser imposible. Pero tenemos que pedir una cuestión esencial. De hecho, con los republicanos, que aparentemente son los que son pro vida, yo diría que los grupos pro vida tendrían que tener el valor de decirle, ¿sabes qué? Te hemos apoyado por tanto tiempo, pero tú violas la dignidad humana a través de la pena de muerte. Tú violas la dignidad humana a través de ciertas cuestiones a los más pobres, asfixiamiento a los más pobres, a los migrantes, y todo eso. ¿Sabes qué? Próxima. Evidentemente mi voto ni remotamente se los voy a dar a los abortistas de los demócratas, pero próxima ya no te lo voy a dar a ti. Si tú no empiezas a mostrar que haces una defensa de la vida completa, íntegra, no cuentes conmigo. Cuando eso lo escuchen los demócratas, digo los republicanos, cuando eso lo escuchara Trump, van a empezar a decir poco a poco, ¿no? Ya ahora Trump anunció de que va a hacer, parece una orden ejecutiva para ayudar a los Dreamers, una cosa. Yo personalmente lo que digo es, evidentemente es una estrategia política. Bastante inteligente, ¿verdad? Porque él sabe que siempre los demócratas agarran en ventaja con este tema de la inmigración y como vemos en Obama no terminaron cumpliendo, ¿verdad? Entonces Trump en ese sentido sí ha sido más inteligente y yo lo que digo es cualquier beneficio que dé, agradézcanlo, pero eso no quita primero las vidas humilladas, incluyendo las muertas por las políticas que ha manejado con respecto a inmigración y que las sigue teniendo. Entonces, tenemos que tener como la fortaleza de cumplir aquello que nos dice nuestro Señor. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno. O sea, no es tan difícil. Bueno, es difícil, ¿saben por qué? Porque, por ejemplo, a mí me pegan los dos bandos, demócratas y republicanos. Me pegan en religión y en política, los conservadores y los liberales. ¿Por qué? Porque a los dos les reconozco lo bueno, pero tampoco me callo y les confronto a los dos lados lo malo. Cuando yo estoy del lado de los liberales políticamente o religiosamente o lo que tú quieras, tú sabes que te van a atacar los conservadores o los de derecha, pero pues generalmente los extremos están bien nutriditos. Hay otros liberales y ahí te acurrucas. Si estás del lado de los conservadores o de los de derecha y todo eso, sabes que te van a atacar los de izquierda. Pero bueno, pues hay un grupito de conservadores que te cubren las espaldas.
Pero si no te pones del lado de ninguno de los dos y sabes confrontar a los dos, no tienes un enemigo, tienes dos. Esto lo decía San Oscar Romero, el obispo que fue asesinado en El Salvador. Él decía, yo sé que me van a matar, nada más que no sé si la bala va a venir por la izquierda o por la derecha. Porque a los dos se incomodaba. Sí, dígame. Eh, si vamos a poner Trump, por eso le digo, respecto a los demócratas, desde luego. Pero decir que Trump es la única opción, eso es falso. Está el American Solidarity Party. Y si se le va a menospreciar el American Solidarity Party por ser un partido pequeño, repito, entonces, ¿cuándo van a crecer los bienes? No, no. Yo los 3 días de oscuridad ni siquiera conozco mucho sobre esto, pero lo que yo digo, lo que creo que sí pudiera pasar es el aspecto del aviso. Sí, la iluminación de conciencia, sí. O sea, entiendo lo que yo entiendo por aviso. El aviso de que el Señor en un momento, realmente yo no me meto, si que como dicen que si se va a parar el autobús o está el avión y todo va a quedar así. O sea, en esa cuestión a mí me viene valiendo. Aquí la cuestión es, yo sí creo que Dios pueda dar una gracia en donde nos deje ver nuestros pecados con mayor profundidad para arrepentirnos. O sea, como un tipo de juicio en vida para poder recapacitar. ¿Eh? Entonces, no, cuando les den fechas, ya ahí ya huele mal. Y es ahí donde yo digo, vamos a ver cómo reacciona el padre de Michelle Rodríguez. Ahí sí tengo que dar el beneficio de la duda, porque muchas cuestiones de gente que ha dado fechas en otro tipo de profecías y todo esto, este, eh, y yo les he dicho, esto no me suena, ya cuando das fechas, mucho menos cuando están negociando, sacando dinero o cosas de esas. No ha pasado y nunca reconocen después de que se equivocaron. Nunca, pues habría que preguntarles a ellos, ¿verdad? Pero aquí la cuestión está, si queremos simplificar la cosa, es, vayamos a lo esencial. Lo esencial es, más que andar consumiendo revelaciones privadas, tendremos que consumir Biblia, Sagrada Escritura, tradición apostólica, el magisterio de la iglesia. Yo en los videos que grabé lo dije varias veces. Hay una exhortación, no es encíclica, exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exultate. Eso es más profético que todo lo del Padre Michel. Con mi respeto para el Padre Michel, es más profético, nos dice más de cómo tendríamos que estar viviendo porque es una exhortación apostólica sobre la santidad y además con el lenguaje sencillo del Papa Francisco. Eso sí, como les dije, pónganse casco porque yo a lo menos personalmente recibí muchas pedradas con ese documento. Pero no, que estamos tendientes más a lo que nos genera así como expectativa y morbo y como película y como va a ser y etcétera. Tengan mucho cuidado de nutrir una insana, no voy a decir mala, insana, no sana, curiosidad. Yo, si quisiera terminar con esta cuestión, es decir, vayamos a lo esencial. Lo esencial, por ejemplo, en cuestión de revelación, es la revelación pública. Léanse los evangelios, cada vez nútranse de los evangelios, de las cartas de San Pablo. Evidentemente libros como el Apocalipsis son un poco más difíciles porque hay que ver que hay un género apocalíptico, hay que saber interpretar todo eso. Pero el evangelio, los 4 evangelios, empiecen con los evangelios, mastíquenlos. Eso, se los aseguro, es más, yo les he dicho en los videos, la Biblia ya me la he leído varias veces al ir yo todos los días a misa, al haber estudiado muchas cuestiones a nivel de exégesis y hermenéutica y todo eso. Pero la Biblia leída personalmente, aplicada, es decir, meditativa, para mí, voy en la carta de San Pedro. Empecé por Mateo, o sea, ni siquiera, todo me falta todo el Antiguo Testamento. No he terminado el Nuevo Testamento en mi vida, en los 38 años de vida no me la he terminado. ¿Por qué? Porque cuando se lee meditativamente, a veces el Señor me deja en un versículo, no por días, por meses. Y de ahí yo no avanzo. Ahí yo no avanzo porque yo necesito que la palabra entre verdaderamente, como dice la misma palabra, como espada de doble filo, hasta en lo más profundo, no en lo superficialito. Entonces, yo digo, si un católico estuviera leyendo la Biblia de esa forma,
es que ni tiene tiempo tanto para revelaciones privadas, se le va a ir la vida y chance ni se termina la Biblia completa. Ahora, ya no les digo ni siquiera en documentos de magisterio. Porque lo que les digo es, siempre que me preguntan, ¿qué libros recomiendas para leer? Primero lo básico, palabra de Dios, Sagrada Escritura. Léanse el magisterio de la iglesia, después los padres de la iglesia, después documentos de los doctores de la iglesia, que son solamente unos poquitos santos, después escritos de santos, que aunque no son doctores de la iglesia, muchos de los escritos son muy buenos. Ya nada más en eso, no les va a alcanzar la vida para consumir todo eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el problema está en que siempre nos vamos con algo donde está el dulcecito, donde está la expectativa, donde yo pueda sentir especial, y eso hace mucho las revelaciones privadas. Repito, yo estoy a favor de las revelaciones privadas y más a las aprobadas, pero nunca les estaré dando un valor por encima de otras cosas que tienen mayor valor, ¿no? Esa es la cuestión, ir a lo esencial. En la vida cotidiana, ¿qué les digo? Les cuento rápido una experiencia de una fundadora de una comunidad con un amigo sacerdote. Ella era líder del homeschooling en un estado de acá, de Estados Unidos. Entonces hacía un gran trabajo, homeschooling católico. Y tiene varios hijos. Y pues ya hasta que llegaba su esposo del trabajo, ella él les hacía una leche con chocolate y él se los dormía y ya el esposo la cuidaba y ella ya su tiempo de adoración al Santísimo se iba a una capilla de adoración perpetua. Y una vez se fue, terminó, ya le hizo las leches chocolates a los varios niños, se los acostó, le dice a su esposo, aquí me los cuidas, yo ahora me toca a mí mi tiempo de adoración, se va, y el Señor le dice, ¿me podrías decir cuál fue el momento en que más me amaste en el día? Entonces ella empezó a revisar su día. Ah, sí, Señor, mira, estos proyectos del homeschooling harán tanto bien para tu gloria, porque estamos haciendo este proyecto y todo eso, no. Ah, bueno, pero este proyecto que estaba viendo con mi esposo, no. Y le dijo, el momento en donde yo me sentí más amado por ti fue cuando le preparaste la leche con chocolate a tus hijos. Porque teniendo la urgencia, tuviste la paciencia, el amor, la dedicación en preparar con calidad esas leches con chocolate. Eso es too much para aquellos que están buscando revelaciones privadas, que están esperando de que se les aparezca el ángel o que el aviso o que todo ese tipo de cosas. Cuando yo creo que lo que el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? En lo ordinario. No me vengas a decir que estás preparado para el aviso y para todo y para el refugio y que para todo esto, cuando ni siquiera barriste bien. La esquinita le dejaste ahí sucia y sabías que la tenías que barrer. Cuando hiciste al aventón la comida. Cuando estabas escuchando a tu esposo a la mala. La santidad ante todo está en lo ordinario. Por eso yo creo que más profético es que se vaya a canonizar, pueden investigar sobre él, al beato Charles de Foucauld, Carlos de Foucauld, que su carisma fue vivir precisamente los años ocultos de la vida de Nazaret de Jesús. Porque ahí hay un caudal de profundización, pero es un caudal que rompe, porque como no sabemos nada de la vida oculta de Jesús y no tendríamos que estar inventándonos, sino rompiéndonos por esa vida ordinaria. No, nosotros queremos seguridades económicas, seguridades políticas, seguridades religiosas, queremos estar seguros. No queremos estar abandonados al querer de Dios, a la voluntad de Dios. Nos da pánico no tener seguridades, ¿verdad? Y el Señor y el Papa Francisco nos está diciendo, yo no quiero una iglesia instalada, bien acomodadita, no. O sea, tenemos que tener una fe firme, pero en una fe rígida. Y el que quiere estar seguro, quiere estar rígido. El firme va con firmeza, pero siempre entendiendo que Dios es mucho más, que los planes son mucho más. Y que ahí es donde está el verdadero descanso. Aun cuando pueda estar sufriendo en mi carne, en mis emociones, en mi espíritu, hay una realidad. Yo estoy abandonado en las manos de Dios. Hago un acto, mi seguridad es saber que yo no veo nada aquí, pero el Señor en su tiempo me mostrará aquí, allá, como Él lo vea. Bien, les voy a tener que dejar. Si se necesita ya después o quedaron más preguntas, si quieren y hay posibilidad, porque no sé si la vaya a ver, pero si hay posibilidad se puede hacer una segunda ronda, pero espero que les haya ayudado a lo menos momento de compartir. Ya, bueno, que Dios les bendiga.